Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. No, hubo un problema con el internet y me perdí, así que ahora tenemos menos tiempo. Entonces, voy a empezar con esto para que por lo menos quede lo menos posible de... ok. Una de las propiedades más importantes que se determinan con los perfiles de pozos es la saturación de agua, de petróleo, que es lo que me interesa, pero en realidad no es una medición directa, sino que es una medición indirecta, ya que lo que normalmente se busca determinar es la saturación de agua. Cuando la perforación rotatoria comenzó en la industria, uno de los problemas que se le presentaron a los geólogos era que ya no tenían el control tanto de las propiedades que podían ver en la roca que iban a extraer de la formación. Entonces fue necesario tratar de buscar otra vía para tratar de obtener esa información sobre las características de los materiales que estaban perforando o que se estaba perforando en cualquier momento. De allí nacieron los perfiles y nació la necesidad, porque al principio la interpretación de esto era más que nada básicamente cualitativa, no cuantitativa. No podías decir, sí, tiene petróleo, pero ¿qué tanto puede tener o qué tanto de saturación tiene? Ya no de las muestras no lo ibas a poder obtener porque las muestras estaban lavadas. Entonces los perfiles fueron de alguna forma utilizados para tratar de volver a tener control sobre la evaluación continua de la roca o más o menos continua de la roca durante la perforación. Entonces, una de las cosas que más interesa es la parte de la saturación, que es el volumen de fluido que está presente dentro de la roca. Y es una de las propiedades físicas más importantes que desde el punto de vista de ingeniería de petróleo nos interesa conocer. La, la forma como se distribuye la saturación del agua en los yacimientos, como dice allí, es función de la presión capilar y la fuerza gravitacional. ¿Sí? Y a nivel de núcleos que yo puedo llevar al laboratorio, yo puedo hacer muchas pruebas y determinar este tipo de cosas. Pero sin embargo, para obtenerlo de perfiles, Archie fueron los que comenzó a desarrollar las primeras técnicas de cómo interpretar cuantitativamente las saturaciones de agua que existían en la roca, sobre todo, porque el experimento de Archie se hizo con un tapón primero saturado de agua, que si vemos la ecuación inferior y ubicada a la izquierda, tenemos que la saturación de agua elevado a la potencia n, y hablamos que es el exponente de saturación, es igual a RO, que es la resistividad de la formación saturada a 100% de agua, dividido entre la resistividad de una formación que presente petróleo. O sea, esa misma formación, pero que haya saturación de petróleo. Archie también desarrolló una serie de igualdades donde RO dependen simplemente de esa misma ecuación, con algunas modificaciones.
problemas químicos se están acumulando. No quiero avanzar la lámina. ¿Me están oyendo? Yo sí. Sí, no, es que está presentando problemas muy, o sea, el internet está bastante débil aquí. Está teniendo muchos problemas. La presentación se quedó pegada. Sí, sí, nota un poco, porque a veces el audio se queda pegado o la imagen se queda pegada, pero ahí va. Está grave el malvado internet. Sí, sí. No quiere. Está más lento que volverlo a decir. Bueno, básicamente lo que tenemos que ver es que la saturación del agua de formación se quedó colgada. Bueno, esta ya la veré, trataremos de ver si puedo mañana o en el curso del día de mañana. La podemos ver utilizando el chat o sea, haciendo un chat en el grupo. Porque por lo que se ve aquí, esto va a estar complicado para que, ahora sí le dio el ataque de histeria. Bueno, Ok, la verdad yo creo que en el grupo de WhatsApp fue como que un poquito más eficiente, porque pudimos ver otra vez y nos llevó. sí, esto es Ok, como ya dijimos que la saturación de fluido es una fracción, ocupa el espacio poroso y puede haber más de un fluido en los yacimientos. Pero todo depende de si estamos hablando de un yacimiento saturado o estamos hablando de un yacimiento subsaturado. Los fluidos que normalmente conseguiríamos en un yacimiento subsaturado son agua e hidrocarburos. Básicamente pueden ser líquidos si estamos hablando de un yacimiento de petróleo o gaseosos si estamos hablando de un yacimiento de gas. Pero en un yacimiento saturado podemos conseguir hidrocarburos tanto gaseosos como líquidos y el agua. Esa no va a faltar. El agua es parte del origen de la roca y hay una saturación de agua irreducible, que es la que no se puede mover de la roca independientemente del cuerpo, no la pudo desplazar de la roca. El petróleo cuando migró hacia ella. Entonces, por eso que se llama saturación de agua irreducible, no la pudo reducir o eliminar. Entonces, esa agua siempre va a estar presente. Ahora, a nivel de laboratorio se puede determinar exactamente cuánto es la saturación de agua irreducible de una roca, hasta dónde no se le podría sacar agua a esa roca, si está saturada al 100% de agua. ¿Qué sucede? Cuando ocurre el desplazamiento del agua por el petróleo, cuando el petróleo migra hacia la roca yacimiento, pudiera ser que desplace todo el agua desplazable o que no lo desplace todo. Si desplaza toda, cuando la saturación que vamos a conseguir inicialmente es la irreducible. Si no la desplaza toda, parte de la saturación de agua que existe ahí es movible. Entonces pero el petróleo se puede producir con agua. Lo ideal es no producir agua. Normalmente también tenemos un asunto de manejo con la completación para tratar de evitar la producción de agua durante la primera etapa del yacimiento. Ahora, las fórmulas que está allí de saturación de fluidos
saturación de agua, saturación de petróleo y saturación de gas, esa aplica cuando estamos hablando de yacimientos ya saturados. Voy a pegar. Saturación de agua irreducible. La hay para el agua cuando el petróleo desplaza el agua. Pero en un proceso normal, o sea, un proceso de desplazamiento, un proceso de recuperación adicional, yo voy a desplazar el petróleo. Entonces ahí se presenta lo que se llama una saturación de petróleo residual, que tampoco se va a mover. ¿Por qué? Queda atrapado en los poros más pequeños en los cuales el petróleo pudo entrar. Entonces, con el desplazamiento por agua no se va a poder desplazar ese fluido. Eso tiene mucho que ver con lo que se llama la propiedad de histéresis, que se ve en las propiedades de permeabilidad relativa. El agua de formación, tal vez o conocer el agua de formación es uno de los parámetros más importantes para poder establecer la saturación de agua. Ahora, hablamos de que existe un gradiente geotérmico, que significa que la temperatura me va a estar variando con profundidad en función de un término, de un valor, que incrementa la temperatura cada pie o cada unidad de profundidad que yo estoy considerando. Entonces, todas las rocas tienen una temperatura específica. Y los fluidos que están en la roca están a esa temperatura. Cuando se toma un registro, las condiciones a las que se está tomando el registro son a las condiciones de la temperatura que hay en la formación. Y uno de los elementos que nosotros vamos a tratar de contabilizar es la parte del agua. Entonces necesitamos saber exactamente cuál es la temperatura del agua a esas condiciones. Yo necesito algunos parámetros que tengo que determinar, resistividades. Por lo menos en la resistividad del agua se necesito para evaluar saturaciones. ¿Ok? Pero normalmente yo voy a contar con un valor de resistividad del agua a una temperatura X. Y resulta que cuando yo voy a evaluar varias formaciones o varias arenas dentro del mismo pozo, todas tienen temperaturas diferentes. Entonces hay que hacer un ajuste a ese valor que tengo por temperatura. Y esa ecuación que está allí me lo permite hacer. Que me dice que la resistividad 2, la que yo quiero obtener, es igual a la resistividad 1, la que conozco, multiplicado por la temperatura 1, que es la temperatura a la cual yo conozco una resistividad, y temperatura 2 es la temperatura a la cual yo necesito conocer esa resistividad. Es una ecuación muy sencilla y la vamos a utilizar bastante y se utiliza bastante por lo menos para lo que es evaluación de saturación. ¿Cómo puedo yo determinar la resistividad del agua que necesito para una evaluación petrofísica? Puedo hacerlo de un análisis físico-químico, eso es tomar una muestra y hacer un análisis de la mineralogía, los minerales que contienen los aniones y cationes. Y a partir de eso yo puedo hacer un análisis y determinar el valor de la resistividad que correspondería a esa agua. Puedo utilizar los registros de pozos, en especial el SP, el de potencial espontáneo. Y puedo también trabajar con el registro de resistividad corta, aplicando la ecuación de Arch. Puedo utilizar técnicas gráficas. Las técnicas gráficas se basan en la información de todos los análisis de agua que yo puedo haber tomado en el yacimiento para tratar de determinar cuál es el característico. Y los mapas de isosalinidad son mapas que normalmente genera la gente de geología para crear una especie de mapa de cómo es el agua, la salinidad del agua a diferentes distancias y profundidades. Y a partir de eso puedo determinar resistividad. Yo puedo irme allí en un mapa de eso, ubicar el sitio donde está mi pozo y puedo tratar de obtener un valor de isosalinidad que puedo utilizar para determinar la resistividad del agua. Este es un gráfico que se utiliza para hallar el RW, la resistividad del agua, utilizando el análisis físico-químico. Ahí se muestra una tabla donde hay una composición mineralógica en ciertas cantidades. Bueno, se suman todos esos valores, con eso me da un total, que si
Me voy al gráfico que está del lado derecho y ya se le montó eso. Ustedes ven esa línea roja que sube. Eso sería el valor de la sumatoria de todas las salinidades. Y donde corta a cada uno de los elementos que componen esa salinidad, voy a determinar un factor. Ese factor lo voy a multiplicar por cada una de las contenidos de los elementos que componen el agua. Eso me va a dar un valor mayor o menor que el que ya tenía de ese elemento. Al hallar la nueva suma, tengo la salinidad total en equivalente de cloruro de sodio. Lo que estoy hallando es un factor de conversión a cloruro de sodio. Y en el gráfico, déjenme ver si lo consigo por aquí. Este que está acá. Este gráfico que está aquí, estas líneas que ven diagonales, son líneas de isosalinidad. Si yo tengo la salinidad del base un análisis físico-químico, bueno, ya me está diciendo que ya se terminó aquí. Si yo tengo la salinidad del base al físico-químico, con la temperatura, yo entro con la temperatura a la que yo quiero el valor de residuidad. La selecciono en el eje vertical, trazo una línea en el eje horizontal, trazo una línea vertical hasta la salinidad que tengo del agua y luego me voy en diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, también puede ser, y puedo determinar cuál es el valor de RW. Esta gráfica complementa aquella que está allá. Esto que vimos aquí hace poco. ¿Sí? Esta tabla y aquella forman una de las técnicas para determinar RW. De los registros de SP también se puede hacer. Aquí hay un procedimiento para hacerlo. Vamos a tener que verlo más en detalle con un ejercicio, pero que se complementa con estas gráficas para determinar el valor de RW. Estas son las gráficas de Piquet. Todos esos puntos que ven allí representan análisis físico-químico y valores de RW para ese análisis físico-químico. Se hace una gráfica y se determina cuál es el valor más probable o promedio que tenemos para el agua que tenemos en esa formación. De la residuos lo estuve yo hablando en la presentación anterior y es parte importante de lo que es el análisis, sobre todo con este método que está acá. Porque necesito determinar RMF. Utilizando para el método del SP, yo necesito determinar RMF. Y RMF depende del RMF depende de la densidad de perforación. Bueno, ya estoy pasado de tiempo en esto, así que tengo otra para las 5 de la tarde. Como le digo, vamos a ver esto otra vez a través del grupo de WhatsApp.
Pero vamos a finalizar aquí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, sí. sí, tengo que suspender ahorita, pues tengo que prepararme para otra que tengo ahora con yacimiento. 3. Ok, profesor. No hay problema. De cualquier manera, como le digo, posiblemente mañana, voy a ver si podemos ver esta parte, esta presentación otra vez, pero a través del chat de WhatsApp. Bueno, usted nos dice, profesor. Sí, ok, yo les aviso. Ok. Si no es mañana, pues, Dale, pues, si no es profesor, mañana gracias. puede ser el pasado. Pero no. Ok, Ok. Ya, gracias, profesor. ok, ustedes por asistir. Dale.